like a Hellcat. Top animales en peligro de extinción. Este top no está ordenado en mayor a menor y viceversa. El ajolote. El ajolote del náhuatl axolotl es una especie de anfibio caudado de la familia Ambystomatidae. Es una especie neoténica, es decir, puede alcanzar la madurez sexual reteniendo sus características larvarias, y al contrario que la mayoría de anfibios no pasa por un proceso de metamorfosis. No obstante, un ajolote albino tiene branquias y ojos de color rojo, mientras que un individuo leucístico solo tiene branquias de color rojo. Los ajolotes se clasifican dentro de la familia de los ambistomatidos. Antiguamente se los denominó Siredon mexicanum, pero en la actualidad pertenecen al género Ambystomami de alrededor de 15 centímetros de longitud total, siendo raros los ejemplares que miden más de 30 centímetros. El ajolote tiene la apariencia de un renacuajo gigante con patas y cola. Se caracteriza por tener 3 pares de branquias, las cuales salen desde la base de su cabeza y van hacia atrás, ojos pequeños, piel lisa y patas cuyos dedos son finos y puntiagudos, pero que no desarrollan uñas. Antes de que sus poblaciones se vieran fuertemente disminuidas habitaba todo el complejo lagunar del valle, incluyendo los lagos de Texcoco y Chalco. También se encuentran distribuidos por Tlaxcala, en el municipio del Carmen Tequexquitla. Es una especie completamente acuática. El ajolote se encuentra en la categoría de peligro crítico de extinción respecto a su estado de conservación actual según la lista roja de la UIN. Sus poblaciones en libertad son muy pequeñas, y la principal causa de su reducción en años recientes es la grave degradación que ha sufrido su hábitat natural, principalmente a través de la contaminación de las aguas, pero también por la introducción de especies de peces que compiten o depredan al ajolote. El oso polar u oso blanco es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los osos. Vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. Los osos polares utilizan las placas de hielo como una plataforma para cazar focas. Según la evidencia fósil y los análisis de ADN, hace solo 150.000 años ocurrió la divergencia de esta especie y el oso pardo. El fósil de oso polar más antiguo que se conoce data de hace aproximadamente 130.000 a 110.000 años y se halló en la isla Príncipe Carlos Forlán, en 2004. Los fósiles muestran que hace entre 10.000 y 20.000 años, los molares del oso polar diferían significativamente de los del oso pardo. Es posible que la especie se haya originado a partir de una población aislada de osos pardos, sometida a una fuerte presión genética durante las glaciaciones del Pleistoceno. Se tiene registro de una subespecie fósil, Ursus maritimus tyrannus, que fue descendiente de Ursus arctos y se extinguió durante el Pleistoceno. Esta subespecie fue bastante más grande que la especie existente. El oso polar presenta un perfil más alargado que el de otros osos y las patas más desarrolladas, tanto para caminar como para nadar largas distancias. En esto también colaboran una gruesa capa de grasa subcutánea y un denso pelaje, que en realidad no es blanco, sino translúcido, formado por miles de pelos huecos. Durante el verano estos osos adelgazan y al poseer muy densamente vascularizados los músculos pueden irradiar entonces el exceso de calor. Los osos polares del zoológico de Singapur se volvieron verdes en 2004 al crecer grandes cantidades de algas sobre ellos, algo que nunca hubiese sucedido en una zona más fría. Los machos adultos alcanzan normalmente pesos de entre 350 y 680 kilogramos, aunque se conocen ejemplares excepcionalmente grandes que alcanzaron o incluso superaron los 1000 kilogramos. Los machos pueden medir hasta 2,6 m de largo, mientras que las hembras rondan los 2 m. Modelo de huella de oso polar que se ubica en el zoológico de Chapultepec, de la Ciudad de México. Esta especie es la más carnívora de todos los osos, aunque ingieren una parte ínfima de vegetales durante el verano ártico en la tundra. Nadan con facilidad, pero capturan a sus presas en tierra o sobre el hielo, siendo los depredadores dominantes de su hábitat. Las focas y otros mamíferos marinos, como la beluga, son capturadas cuando abren agujeros en el hielo para respirar. Los hábitos de estos animales son casi siempre solitarios, y son frecuentes las peleas entre machos para aparearse con las hembras y las peleas entre individuos de cualquier sexo para apoderarse de la comida. Algunos ejemplares se acercan a áreas habitadas, donde roban pescado puesto a secar o rebuscan en la basura. En el año 2018 se estimó una población de 686 ejemplares en libertad distribuidos principalmente por Andalucía, en Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. También parecen haber empezado a repoblar en la provincia de Alicante, donde no se avistaban ejemplares desde la década de 1950-60. También se han avistado ejemplares en el altiplano de Yecla-Jumilla,
Región de Murcia. Lince ibérico adulto de la conservación del programa Ex Situ. Es un felino de aspecto grácil, con patas largas y una cola corta con una borla negra en el extremo que suele mantener erguida batiéndola en momentos de peligro o excitación. Los machos tienen las patillas y los pinceles negros y más largos que las hembras. El lince ibérico es el único carnívoro considerado especialista en la caza de conejos. Esta especie le aporta del 80 al 90% de su alimentación. Por el peso, el 93% de la presa del lince ibérico durante la estación del verano está compuesto por conejos, que sufren en determinada época la mixomatosis. Las necesidades energéticas del lince ibérico se ha estimado que equivalen a aproximadamente un conejo por día. La época del celo comienza entre enero y febrero, adelantándose en las regiones meridionales desde finales del mes de diciembre hasta mediados del mes de febrero. El lince, a pesar de ser un animal de hábitos solitarios, en esta época del año suele permanecer con su pareja. La gestación dura de 65 a 72 días, de lo que se deduce que la época del nacimiento se sitúa entre los meses de marzo y abril. Suelen sobrevivir a la independencia entre 1 y 2 linces por hembra. Las hembras pueden criar en su primer invierno, pero la época de la primera reproducción depende de factores demográficos y ambientales. En una población de alta densidad, como la de Doñana, la edad en la primera reproducción depende de cuando una hembra adquiere un territorio. La distribución del lince ibérico se ha restringido desde toda la península ibérica y el mediodía francés, donde estaba presente hasta el siglo XIX, a muy pocas zonas de la península ibérica en el Sksi. Durante el Pleistoceno las poblaciones europeas de conejo migraron hacia el sur y una importante población se refugió en la península ibérica. Hoy la especie que ocupa esta área alcanza la mitad de la talla de sus congéneres de Europa central. El efectivo total del lince ibérico, incluyendo subadultos pero no las crías, no excedía probablemente de 1.200 a principios de la década de 1990, con solamente cerca de 350 hembras reproductoras. La población se ha visto reducida en los últimos 10 años en más de un 50%. De las 31 zonas en las que habitaba el lince en 1960, solamente quedan linces en 8. La evolución de la distribución de la especie ha sido claramente regresiva. Solo en puntos muy concretos parece que la especie se ha mantenido en buen estado. Solamente la población del sur de España, que consiste en 3 subpoblaciones, se cree que es viable, estando compuesta por unos cientos de linces. El lince ibérico fue declarada especie en peligro en 1986 por el Centro de Seguimiento de la UICN. Es la única especie de felino catalogado en esta categoría de la lista roja de la UICN. El tigre de Sumatra es una subespecie de tigre que se encuentra únicamente en la isla indonesia de Sumatra. La población salvaje se estima entre los 400 y 500 animales, que se agrupan en su mayoría en los 5 parques nacionales de la isla. Los últimos análisis de AN revelan la existencia de ciertas características genéticas únicas, indicando que el tigre de Sumatra está en el límite entre la subespecie y su separación como nueva especie diferente del resto de tigres, si no se extingue antes. Debido a esto, se ha sugerido que deberían destinarse aún más esfuerzos a la conservación de los tigres de Sumatra que a los de otras subespecies. Esta evaluación se basa en una extensa revisión de publicaciones recientes sobre la morfología del tigre y su filogeografía. La alimentación de un tigre depende del lugar en el que vive y de la abundancia de presas. Los orangutanes también podrían ser una presa, pero los tigres los cazan en muy raras ocasiones debido a que estos primates bajan muy pocas veces de los árboles. Los tigres pueden reproducirse en cualquier época del año, aunque crían más frecuentemente en invierno o primavera. Consumen solo leche durante las primeras 8 semanas y, aunque después de estas pueden empezar a comer alimentos más duros, siguen mamando hasta los 5 o 6 meses de edad. Los cachorros abandonan la madriguera por primera vez a las 2 semanas de edad y aprenden a cazar a los 6 meses. Pueden cazar por sí mismos a los 18 meses, y a los 2 años ya son completamente independientes. El rinoceronte blanco es una especie de mamífero perisodáctilo de la familia Rhinocerotidae. Es la mayor de las 5 especies de rinocerontes que existen, el cuarto animal terrestre más grande y el cuarto mamífero terrestre más pesado después de las 3 especies de elefantes. Los rinocerontes blancos en realidad son de color gris, un poco más claro que el de los rinocerontes negros, por lo que existen diversas teorías que intentan explicar el origen de su nombre común. La más conocida sugiere que cuando los primeros colonos holandeses llegaron a la actual Sudáfrica, en el siglo XVII, habrían llamado a este animal wigda en referencia a su labio recto y ancho, bastante diferente al labio picudo del otro rinoceronte africano. El labio ancho y recto se debe a que este animal se alimenta preferentemente de hierbas que recoge del suelo, mientras que el rinoceronte negro lo hace de vegetación arbustiva.
Gracias a esto las dos especies de rinocerontes africanos, por lo demás muy similares en hábitos, pueden coexistir en un mismo ecosistema. El cuerno de los rinocerontes no es un cuerno verdadero como el de las vacas o de los toros al no crecer del cráneo, ni un colmillo, como el de los hipopótamos, elefantes o jabalíes al no crecer de la boca. El chimpancé común es una especie de primate homínido propia de África tropical. Los machos llegan a pesar unos 80 kilogramos en cautiverio y a medir hasta 1,7 m. Se caracteriza por su inteligencia avanzada, a menudo comparada con la de los seres humanos. Por ejemplo, se ha observado que los chimpancés jóvenes se construyen muñecos y otros juguetes con palos y bastones. Podemos encontrar chimpancés en las selvas tropicales y sabanas húmedas de África central y occidental. Los machos en libertad pesan entre 34 y 70 kilogramos, mientras las hembras tienen entre 26 y 50 kilogramos en cautiverio. Los machos pueden pesar hasta 80 kilogramos y las hembras 68 kilogramos troglodites. Los brazos de los chimpancés son mucho más largos que sus piernas. También poseen dedos y manos largos, pero el pulgar es corto. Los chimpancés tienen una capacidad craneal de 320 a 480 centímetros cúbicos, muy inferior a la de los humanos modernos, que tienen en promedio 1400 centímetros cúbicos. Sus cuerpos están cubiertos por un pelaje grueso de color marrón oscuro, con excepción del rostro, dedos, palmas de las manos y plantas de los pies. La gestación del chimpancé dura 8 meses. El chimpancé. Los chimpancés viven en grupos llamados comunidades que oscilan entre los 20 y más de 150 miembros, consistiendo de varios machos, hembras y jóvenes. Los chimpancés son tanto arbóreos como terrestres, pasando la misma cantidad de tiempo sobre los árboles que sobre el suelo. El chimpancé común vive en sociedades de fisión-fusión, donde el apareamiento es promiscuo. En el centro de la estructura social se encuentran los machos, quienes patrullan y cuidan a los miembros de su grupo, y participan en la búsqueda de alimento. Entre los machos usualmente hay una jerarquía de dominancia. Esto se debe principalmente a que los chimpancés tienen un alto nivel de autonomía dentro de la fisión-fusión de los grupos a los que pertenecen. También las comunidades de chimpancés tienen grandes rangos de territorio que se solapan con los de otros grupos. Como resultado, individuos chimpancés con frecuencia van solos en la búsqueda de alimentos, o en grupos pequeños. Por ejemplo, una pequeña tropa de machos puede organizarse para cazar y obtener carne, mientras que un grupo consistente de un macho maduro y una hembra madura pueden establecerse como grupo con el propósito de copular. Debido a la varianza frecuente de la forma como los chimpancés se asocian, la estructura de sus sociedades es muy complicada. Durante el siglo XX se han hecho varios trabajos tendentes a establecer una taxonomía clara del chimpancé. Schwartz, quien describió al bonobo, lo consideró como una subespecie de Pan troglodytes y no como una especie aparte. Las dos especies de chimpancés están igualmente relacionadas con los seres humanos y dado que no han sobrevivido ninguna otra especie de los géneros Homo, Australopithecus o Paranthropus, son sus parientes vivos más próximos. Ambos tipos de virus se originaron en África central y occidental pasando de los primates no humanos a las personas. El V1 evolucionó a partir del virus de inmunodeficiencia simiesca que había hallado en el 35% de los chimpancés salvajes en Camerún. Básicamente, los virus encontrados en los chimpancés del sudeste de Camerún eran muy similares al VI que se ha propagado en todo el mundo. Los investigadores notaron que el VIS no causa una sintomatología tan grave en los chimpancés como sí lo hace el VI en los seres humanos, lo que ha motivado una serie de investigaciones. Gracias por ver y no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.